Gracias Dios, gracias Luis por traernos, gracias a mis hermanos de la alabanza. Qué manera de introducirnos a la presencia del Señor. La presencia del Señor está en este lugar y Dios habita en medio de la alabanza. Él se goza, nuestro Dios se goza de esta adoración que sale no tan solo de nuestros labios, sino que proviene del interior, proviene de nuestro corazón, proviene de la fe que nosotros hemos creído. De ahí, y a ese es al Dios que hemos adorado y alabado en este momento. Y Dios es bueno, y me da mucho gusto ver la iglesia, que poco a poco los hermanos van viniendo, se van acercando. Dios hará la obra. Mire, Dios en su infinito amor y misericordia, cada día sigue sumando a la iglesia de Jesucristo a aquellos que han de ser salvos, y seguirá sumando, y esto es por medio del oír su palabra y creer que en el nombre de Jesucristo hay salvación. Y hay salvación por ese poder en este nombre de Jesús. Hay salvación por la obra redentora de haber Él cargado nuestros pecados, llevados a la cruz, que murió nuestro Señor en esa cruz. Pero eso no es lo vital, la vida del Señor es que resucitó al tercer día y está sentado hoy a la diestra del Padre. Y nos dejó al Espíritu Santo para que nos siga guiando en las enseñanzas. Nosotros hemos creído esto y le hemos dado morada en nuestro corazón y en nuestra vida a Jesús. Y como consecuencia de ello es que podemos estar aquí como iglesia adorando, como iglesia alabando y exaltando el nombre de Jesucristo. Ya creímos, gloria a Dios por ello, y es por medio del Espíritu Santo que podemos ahora llamarle Señor. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue que pudimos llamarle Señor? Esto es obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Abra su Biblia, allá en casa también abra su Biblia y acompáñenos. Vamos a leer el texto en el libro de Gálatas, el capítulo 3, los versículos del 1 al 5. Gálatas 3, versículos del 1 al 5. Siempre es importante que estemos conociendo de la palabra de Dios y qué es lo que Él hace en nosotros y de qué nos previene y hacia dónde quiere llevarnos. Le doy lectura, sígame con su vista. Dice, versículo 1: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3: ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Versículo 5: Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios Padre bendito, gracias esta tarde te damos, porque tenemos esta oportunidad y privilegio de abrir tu palabra, Señor. La tenemos al alcance de nuestras manos hoy. Gracias por revelarnos, gracias por hablarnos, Señor. Gracias por compartir con nosotros. Espíritu Santo, toma control.
de mis labios, de mis pensamientos, de mi corazón, Señor, y todo cuanto habla y diga sea para honrar y glorificar tu nombre. Oro, te agradezco en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues nuevamente vamos a hablar de Pablo y otra de sus cartas. La semana pasada estuvimos hablando de Efesios, hoy vamos a hablar de esta iglesia de Galacia. Vamos a seguir conociendo más de lo que es el Espíritu Santo. Y el mensaje de hoy lleva por nombre: ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Esta carta fue escrita por Pablo alrededor del año 50 después de Cristo, y era en un momento en que otras doctrinas diferentes al evangelio, desde luego, pretendían desestabilizar a la iglesia. Vamos a tocar 3 puntos, y el punto número 1 lo he denominado insensatez. Dice el versículo 1 de nuestro texto base: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esta región de Galacia había sido ya visitada y evangelizada por Pablo en 2 ocasiones anteriores antes de enviar esta carta. Esta iglesia empezaba a experimentar la nueva vida en Cristo, empezaba a crecer. Desde luego que como iglesia naciente había aún muchas cosas por entender del evangelio que les había predicado Pablo. Las circunstancias que motivaron a Pablo están suficientemente expresadas en esta carta. Era una preocupación, pues, lo que tenía Pablo. Les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Insensato significa no tener buen juicio, actuar sin prudencia, ser irresponsable y falta de sabiduría. Esto fue lo que primero les dijo. Las comunidades de Galacia habían sido perturbadas por algunos predicadores cristianos venidos de Palestina y eran llamados judaizantes. Según estos judaizantes, los nuevos, los recién convertidos paganos, debían someterse, además del evangelio que Pablo ya les había predicado, debían de someterse a la ley de Moisés y a la práctica de la circuncisión, para que entonces sí fueran verdaderos hijos de Abraham y que ellos vinieran de este linaje, ¿verdad? Y para que también pudieran recibir completamente las promesas divinas que Dios, por medio de Jesucristo, estaba ofreciendo, les estaba dando. Para estos judaizantes no era suficiente el evangelio que Pablo había ya proclamado, les había predicado a estos hermanos de Gálatas, sino que les dijo que todavía les faltaban otros requisitos, y uno de ellos era cumplir la ley. Y la ley no salva. Así como la circuncisión, que era otro de los requisitos, no te hace judío. Esto provocó una crisis al interior de la iglesia. Y entonces se preguntaron: ¿hacia dónde nos movemos? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Quizás se preguntaron, ¿verdad? Dentro de esta confusión que estaban viviendo. Efesios 4:14 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que no seamos niños fluctuantes, dice. Cuando a un niño le ofreces un dulce o un premio para que te escuche,
a cambio de esto, pues te va a dar algo. Y el niño va a estar listo y atento a obedecerte por aquello que le estás ofreciendo a cambio. Y aún no sabes si es bueno o no, si es temporal o si es eterno. Y un momento estará contigo y tal vez al otro ya no. Pero lo que sí podemos notar es que hubo ingenuidad por parte de los cristianos de Galacia y recibieron, sí abrieron sus oídos, sí escucharon esta doctrina equivocada que los judaizantes les habían llevado y que era diferente a lo que Pablo ya les había enseñado. Pablo les había presentado la verdad cuando les dice: Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y como consecuencia de ello es que conocieron la verdad de la obra redentora de Jesucristo. La crisis provocada por esos judaizantes en Galacia es una de las expresiones típicas de la dificultad que tuvo la iglesia para desvincularse pues cada vez más del judaísmo y adquirir una fisonomía propia, es decir, como la conocemos ahorita, libre de cualquier otra doctrina. Pablo los llamó a no ser faltos de sabiduría, y también a nosotros hoy, nos llama a no ser faltos de sabiduría y a que no nos dejemos engañar y a mantenernos pues firmes en la fe que él les había predicado. Les llamó a obedecer y a seguir la verdad por medio de la obra de la cruz, y en que en el nombre de Jesucristo únicamente hay salvación. Y que lo que les estaba predicando y lo que les estaba ofreciendo era eterno y no era temporal. El evangelio, la palabra de verdad, era en lo que ellos estaban creciendo. Pero podemos darnos cuenta por medio de la lectura que se apartaron y no estaban obedeciendo. Ya que la palabra, como les había enseñado, dice Pablo, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Para no obedecer a la verdad. No les dijo para obedecerme a mí, a Pablo, les dijo para no obedecer a la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo. ¿A quién les había predicado Pablo? A Jesucristo. Lo que nos muestra que ya no estaban siguiendo completamente la verdad o estaban tambaleantes en su fe. Y esto, aquí podemos ver un riesgo hoy también en las iglesias. Hoy también. Pues por ahí comentábamos el día de ayer en una reunión con mis hermanos varones de alguien que dejó la doctrina de Jesucristo, la verdad, por seguir otras ideas equivocadas, y dejaron y cerraron su templo. Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros también. Una vez que Pablo les ha hecho esta advertencia, les hace esta exhortación, los llama y les dice: ¿por qué lo hiciste, necio? No fuiste prudente, no fuiste sabio. ¿Por qué te apartaste de la verdad? Les recuerda, y que este tiene que ver con nuestro punto número 2, ¿cómo recibes el Espíritu? El versículo 2 de nuestro texto dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo, al haber predicado las buenas de salvación, desde luego que muchos creyeron en el nombre de Jesús para salvación. ¿Y qué cree que sucedió en ese momento? Que nosotros conocemos como darle cabida en nuestro corazón a Jesús. Escuche bien.
Cuando usted confesó a Jesús como su Señor y Salvador, dador de vida eterna, lo hizo con fe. Primero creyó y depositó su fe en Jesucristo. Lo hizo con fe. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es nuestra confesión de fe. Y en ese mismo instante en que nosotros hicimos esta confesión de fe en nuestro corazón, es que el Espíritu Santo que Jesús prometió cuando Él se fuera, es el que recibimos y posó en cada uno de nosotros como creyentes. Y esto también sucedió porque lo hicimos con fe. Esto es lo que Pablo les estaba recordando a la iglesia de Galacia. ¿Lo recibiste por las obras de la fe, de la ley, o lo recibiste por el oír con fe? Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará toda la... Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De manera que, como dice Pablo, recibimos al Espíritu Santo por el oír con fe. Cuando Jesús les anunciaba a los apóstoles que era conveniente que Él se fuera, era porque no nos iba a dejar solos e iba a enviar al Espíritu Santo, a la promesa precisamente que el Padre había hecho, de que no nos dejaría solos. El Espíritu Santo, como podemos apreciar del texto, habita en nosotros. Es posible que los Gálatas o tuvieran contristado al Espíritu Santo, o no se percataran, o estaban fríos, o estaban abriendo sus oídos a doctrinas equivocadas, como lo dice la palabra, y no estuvieran escuchando lo que les decía Pablo. ¿Qué les decía Pablo? ¿Qué compartió Pablo? La verdad del evangelio. En usted y en mí, por fe vive el Espíritu Santo. Posiblemente no le estamos poniendo la debida atención para dejarlo actuar en nuestras vidas y hacer su obra en nosotros. Ponga mucha atención a lo que le habla y dice el Espíritu Santo, a dónde lo quiere llevar. Desate ese poder que hay en usted, pero dele esa libertad al Espíritu Santo. No tenga un corazón duro y escúchelo. No espere a que lleguen los judaizantes a su vida, a que le hablen bonito y le hagan añadir a la verdad en la que usted ha creído y confesado algo que no necesita. El Espíritu Santo le estará revelando la verdad, la única verdad que se nos ha compartido. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento encontramos que se haya recibido al Espíritu Santo por las obras que la ley de Moisés demandaba. En ninguno de estos casos.
Punto número 3. No vuelvas atrás. Versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Acaso tu corazón sigue endurecido como antes de creer por fe? Esto es lo que les preguntaba Pablo. Y de igual manera hoy a nosotros, ¿por qué no permitimos esa libertad al Espíritu Santo que obre en nosotros como Él quiere? Necio les decía, ¿verdad? Y necio es aquella persona en que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o doctrinas, posturas equivocadas y está demostrando con ello pues poca inteligencia. ¿Tan necios sois?, les preguntaba Pablo. Lo que el Espíritu Santo demanda de nosotros es que nos mantengamos atentos a escucharle, a entender precisamente lo que Él quiere. ¿Qué es lo que quiere mostrarnos? Y que seamos firmes en la fe para que no seamos vacilantes como estaba sucediendo en Galacia. No demos lugar al enemigo para ganar terreno en nuestra fe. Ya hemos oído, ya hemos creído por fe en la palabra de Dios. Ahora déjame decirte, no te des el lujo de estar en desacuerdo con la palabra de Dios. Estar en desacuerdo con la palabra de Dios tiene consecuencias graves, graves. Esto es lo que les advertía Pablo. Tienes derecho a diferir, sí, con el criterio del hombre, sí, pero la palabra que escuchaste y en la que has creído y puesta tu fe es total y absolutamente verdadera, es la única y no hay más. Y el Espíritu Santo que mora en ti es quien te recuerda esto. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Es lo que les preguntaba. Activémonos. Deja actuar al Espíritu Santo que mora en ti y es que nos está recordando estas verdades. Él quiere hacer grandes obras en nuestras vidas que tal vez no imaginemos, o tal vez que sí imaginamos, pero no nos acercamos a la palabra de Dios para saber qué es lo que tiene para nosotros. De manera que el Espíritu que mora en cada uno de nosotros, debemos de darle esa libertad. Dios, y sí lo sabemos, sí sabe cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, que Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. De manera que entonces no demos marcha atrás, no permitamos que doctrinas diferentes o completamente o complementarias nos seduzcan y no nos dejemos como niños engolosinar. No seamos fluctuantes. Cuando usted tenga dudas de lo que está escuchando, es porque el Espíritu Santo le está revelando, le está diciendo que no es correcto lo que está escuchando, pero acuda a Él para que le recuerde la verdad. Usted y yo somos hijos de Dios. Pablo les preguntaba, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Dice, ¿vas a volver atrás? ¿Vas a volver atrás? ¿Pretendes perfeccionarte ahora con tus esfuerzos humanos y con las obras de la ley? Es esto de lo que Pablo les preguntaba. Sabes que los esfuerzos humanos nunca podrán salvarnos ni nunca prosperarán, porque no es por obras nuestra salvación.
Lo que el Señor ha traído a nuestras vidas, ¿qué creen? No nos costó. La salvación no nos costó, nos ha sido dada por gracia. Y tristemente, ¿cuántas veces no hemos escuchado algunos de nosotros, de algunos otros hermanos que dicen: yo antes era cristiano? Lo que estamos escuchando de él es que dio marcha atrás, abrió sus oídos y dio paso a otras creencias que lo desviaron del camino y se dio a la carnalidad. Dio marcha atrás. Pero se trata de un juego. Hoy soy cristiano y mañana ya no soy cristiano. Pablo les dice: ¿qué quieres? Ya recibiste esta gracia, ya recibiste este regalo inmerecido, ya recibiste la salvación. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Hoy eres hijo de Dios. No estés vacilante, no des marcha atrás. El Espíritu Santo comenzó ya a hacer la obra en ti y en mí, y comenzamos cada uno de nosotros a darnos cuenta de que hemos experimentado una vida diferente de la que veníamos. Una vida antes de Cristo y hoy una nueva vida en Cristo. Y es el poder del Espíritu Santo que recibiste en tu nuevo nacimiento el que te conduce a ese nuevo cambio de vida. El Espíritu Santo es el que nos trae a Cristo. El Espíritu Santo moraba en ellos como mora hoy en nosotros. Ahora, pretendían estos Gálatas dejarlos para regresar a la ley. La ley nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa y esto nos hace vivir con miedo. En el Espíritu Santo tenían una vida mejor, tenían hoy una vida en libertad, una vida en un nivel espiritual que no conocían y que ahora vivían y gozaban de ese nivel de espiritualidad y comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Y dígame usted si no es hoy lo mismo con nosotros. Allá lo que dijo Pablo, y hoy esto sigue siendo real en nuestras vidas. El Espíritu Santo, Jesús y el Padre han cambiado nuestras vidas y mantenemos hoy una relación espiritual diferente a la que teníamos allá en la carne. Esto por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a andar en camino de santidad para que precisamente no des marcha atrás. Tu nueva vida es por gracia y por amor del Señor. Hoy día pues no son tan diferentes como decíamos estas situaciones al interior de lo que se vive en las iglesias. Cuando hay divisiones en las iglesias, se vuelve atrás. Cuando hay disensiones en las iglesias, se generan conflictos y se vuelve atrás. Y todo porque le hemos cerrado las puertas al Espíritu Santo y no le damos la libertad en la comunidad de fe. Porque no nos sometemos al señorío de Jesucristo. Hay hermanos que están escuchando otras voces diferentes a aquellas en las que hemos oído, creído y puesto nuestra fe. Usted sabe que a Dios nada se le escapa, que tiene control absoluto de todo.
Y eso lo sabemos y nos gusta decirlo y repetirlo, ¿verdad? Luego entonces, ¿quiénes somos nosotros para estarle o pretender agregarle algo que suponemos que le falta a la verdad de Dios? Cuando actuamos, cuando actuamos de manera egoísta, no estamos dejando actuar el poder del Espíritu Santo en nosotros. Actuar de manera egoísta es actuar en la carne y no en el Espíritu. Nuestro versículo 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es Dios pues quien suministra y nos está dando al Espíritu Santo a aquellos que hemos oído y creído. Pablo suministró la palabra de Dios. Y es esta, en el nombre de Jesús, en la que habían recibido milagros entre ellos. No lo realizaba Pablo. Les decía, quien suministra el Espíritu Santo. Déjeme decirle que hoy en la iglesia podemos ver muchos milagros por medio del Espíritu Santo. Y tanto en este tiempo de Pablo como en la actualidad debemos de dar honra y gloria a Dios y no olvidarnos de este pequeño detalle. No dejar que la carne y el egoísmo nos gane. Pablo predicó al Señor Jesucristo como el que murió por ellos y también por nosotros, que resucitó y en quien está depositada nuestra fe. Cuando ellos así lo hicieron, algo milagroso sucedió. Algo milagroso sucedió. Fueron regenerados. Sí, ustedes pueden ver este milagro de regeneración. Somos regenerados. Voltea a su derecha, voltea a su izquierda, voltea atrás y voltea adelante. ¿Qué es lo que ve? Lo que usted está viendo son regenerados. Quien nos proveyó esa regeneración es Dios mismo por medio del Espíritu Santo, y ese es el milagro que se obra en las iglesias. La regeneración o nuevo nacimiento es el cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre, y esa antigua naturaleza fue la que quedamos para dar paso a la nueva, y esa es nuestra regeneración. Cada uno de los que estamos aquí hemos dado ese paso cuando recibimos el Espíritu Santo y nos comunica una nueva vida. La regeneración transforma su ser moral y espiritual. Esta regeneración o nuevo nacimiento es el momento en que sucede que Dios nos provee, nos suministra y nos da su Espíritu Santo, y nosotros lo recibimos. Esto, la llenura del Espíritu, escuche bien, la llenura del Espíritu es el Padre, es el Hijo y es el mismo Espíritu Santo en nosotros. Un solo Dios, un Dios trino que está dándonos todo de sí. Esto es lo que usted y yo hemos creído por fe, y de esta manera es que hemos recibido al Espíritu Santo. Mora en nosotros. Dele esa libertad al Espíritu, déjelo actuar con poder. Usted sabe que el Espíritu Santo otorga dones. Hablamos ya de ellos. Póngalos al servicio de la iglesia.
No es por la ley que somos justificados ante Dios. Hay un solo evangelio de verdad y hay un solo Salvador. El hombre nunca antes, ahora ni en el futuro tendrá el poder de salvarnos y darnos vida eterna. Tenemos una fe fundada sobre el Señor Jesucristo como piedra angular, y una fe edificada sobre el fundamento que ha sido colocada por el Padre. Una fe de haber recibido ya en nuestro nuevo nacimiento al Espíritu Santo. Póngase de pie, iglesia. De manera que pida al Dios en el que ha creído y confesado y que le ha dado a su Espíritu, que avive el fuego del poder del Espíritu Santo en su vida para edificación del cuerpo de Cristo. Que el Espíritu Santo nos revele aquellas cosas que no proceden de Dios, ya que Él es la evidencia de nuestra conversión a Cristo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Allá en casa también, quienes están viendo esta transmisión, tome un momento para darle gracias a Dios por su vida, para pedir perdón porque no hemos hecho caso del Espíritu Santo. Hágalo. Dios Padre bendito, gracias esta tarde te damos por la vida que nos has dado, por la nueva vida que nos das, por el nuevo lugar, por la nueva dimensión en la que nos movemos, Señor. En esta dimensión espiritual, por parte tuya, por parte de tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda, que nos revela, que nos lleva y nos recuerda las enseñanzas de tu Hijo Jesús. Señor, no permitas que nuestros oídos sean abiertos a palabras o doctrinas extrañas, Señor. Que tu Espíritu Santo siga guardando nuestros corazones y revelándonos esas enseñanzas de la verdad, de la única verdad. Que tu Espíritu Santo nos dé esa llenura de saber que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros para actuar con estas nuevas vidas que nos has dado. Que el Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, salga, que le demos el lugar que se merece. Que el fuego, Señor, del altar que hemos levantado en nuestros corazones a ti, sea vivificado. Que sople el Espíritu Santo en nosotros, Señor, para vivificarnos, para levantarnos, para proclamar tu nombre, Señor, y para edificar tu iglesia. Muéstranos, Espíritu de Dios, cómo hacerlo. Muéstranos, Dios, de qué manera. En una relación íntima y personal, Señor, en la cual nos sigas revelando tu voluntad, en la cual nos sigas recordando de tus promesas en nuestras vidas, que tenemos que caminar, Señor, hoy en el plan y propósito que tienes en nuestras vidas y en esta tu iglesia, Señor. Gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Que tu presencia, Señor, sea constantemente en nuestras vidas, como lo has dicho en tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos recuerde que no estamos solos. Gracias por vernos, Dios, en este lugar. Gracias por inclinar tu oído a escucharnos. Bendito
y alabado seas. Oramos a ti, Señor. Ponemos delante de ti este culto de adoración, que suba como aroma fragante a ti. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador.